Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Como siempre, hermanas y hermanos, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, hermanas y hermanos, ya hoy estamos celebrando el Domingo de la Resurrección del Señor, así que felices Pascuas para todos. Mi nombre, como siempre, Reinaldo Torres, en compañía de mis hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es su servidor Tomás Rodríguez. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, aleluya. Reciban un abrazo lleno de alegría y de gozo. Soy Jay Ledesma. Llenos de júbilo, celebramos hoy la Pascua del Señor. Jesús ha vencido la muerte y nos ha abierto el camino a la vida plena, la resurrección. Es un acontecimiento que, como indican las lecturas de hoy, nos llena de esperanza, pues Jesús nos hace partícipes de su misma gloria, pero también es un compromiso para convertirnos en testigos de que Él vive y para caminar según los valores de su evangelio. Por otro lado, también vemos las distintas reacciones que la resurrección despertó entre sus discípulos. No faltó la duda, pero ante todo tuvieron que transitar hacia la fe para descubrir lo que realmente había sucedido. Señor, aviva nuestra fe para acoger en nuestros corazones a tu Hijo resucitado. Oremos. Te damos gracias, Padre, por la resurrección de Jesús. Un río de esperanza inunda nuestra vida desde entonces, pero una esperanza de liberación total que no defrauda. Estamos hartos de escuchar el reclamo de las ideologías huecas, propaganda que no logra sacarnos de la indiferencia y la apatía, ni al pesimismo de los que abocan la vida del hombre a la nada. Creemos que Cristo resucitado es el centro de la historia, la respuesta definitiva al problema del hombre y de la vida, porque tú, Padre, lo constituiste Salvador de toda la humanidad. Ningún otro puede salvar y liberar. Bendito seas, Señor. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 4. Resucitó, aleluya, de Dumas y Mari. Aleluya, aleluya.
nuestra Pascua inmolada es el Señor. Aleluya. Derrotada la muerte, perdió su aguijón. Aleluya. Jesús está vivo, Él resucitó. La tumba vacía quedó. Cantemos con gozo al que resucitó y vida nueva nos dio. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Hoy las luces del alba más bellas son. Aleluya. Demos gracias a Cristo que se entregó. Aleluya. Pascua sagrada, victoria en la cruz, victoria que irradia la luz. Cantemos con gozo al que resucitó y vida nueva nos dio. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Aleluya. Hoy estamos de fiesta por el Señor. Aleluya. Porque Él ha cumplido lo que prometió. Aleluya. Jesús, pan del cielo, pan de salvación, banquete del amor. Cantemos con gozo al que resucitó y vida nueva nos dio. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Aleluya. El Señor resucitó. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 y 37 al 43. En casa de un centurión romano, el apóstol Pedro anuncia a los presentes el acontecimiento central de nuestra fe. Aquel que vivió haciendo el bien y fue muy, pero que muy injustamente condenado a muerte. Está vivo. Escuchemos. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Hermanos, vosotros conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver,
no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 117. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. El salmo para este domingo no podía ser otro que el Salmo 117, el más pascual del Salterio. Escuchemos la interpretación del coro San Francisco de Asís en Honduras. Misa del día de Pascua. Modo primero. Modo segundo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4. Por el bautismo, nosotros también participamos en la muerte y resurrección de Cristo. Pero, ¿qué significa eso para nuestra vida cotidiana? Escuchemos al apóstol San Pablo. Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia. La secuencia es un himno poético litúrgico de la misa en el rito romano.
Victame Pascali Laudes. Es una secuencia prescrita en ese rito para la misa del domingo de Pascua. Su creación se atribuye a Wipo de Burgundia, monje del siglo XI que fue capellán del Conrado II, pero también se ha adjudicado a varias personas, entre ellos Roberto II de Francia y otro escritor, Adán de San Victor, todos en el siglo XI. Escuchemos esta versión de la secuencia pascual, Ofrezcan los cristianos, de Sara Valencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, que allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén, aleluya. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. Algo ha ocurrido con el cuerpo de Jesús, como lo descubre María Magdalena. Pero los discípulos tendrán que aprender a leer los signos para descubrir que Jesús vive. Antes del Santo Evangelio, entonemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 2, Él vive, de Javier Bru. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba, y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya, Él vive. Y con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la Escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya, Él vive. Él vive. Él vive. Él vive.
Aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado. Esta es la victoria que, reunidos como hermanos, proclamamos y celebramos de manera solemne, unidos con toda la Iglesia. Pero, además, esta celebración está revestida de una alegría inmensa, provocada por nuestra esperanza en la vida eterna. Si por medio del bautismo hemos muerto con Cristo al pecado, sabemos que también resucitaremos con Él. Jesucristo resucitado nos guarda de la muerte definitiva, gracias al Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Dispongamos entonces, con un corazón nuevo y lleno de luz, a celebrar estos sagrados misterios. Escuchemos el análisis. Bendiciones. Aleluya. Aleluya. Bueno, gracias hermano Jay por esa sinopsis de siempre, ya hoy celebrando que el Señor ha resucitado. Y entrando precisamente en esa lectura de los hechos, nosotros somos testigos. Y este texto es una composición lucana donde resuena el querismo primitivo. Pedro comienza pues anunciando a Jesús como el ungido, que tiene el poder de Dios. Después describe la actividad de Jesús, que pasó haciendo el bien y curando a todos los que eran oprimidos. Enseguida da testimonio acerca de la muerte de Jesús en la cruz y de su resurrección. Finalmente, Pedro saca las conclusiones acerca de la dimensión salvífica de todo esto, que los que creen en Él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Esta catequesis cuenta también con alguna insistencia el testimonio de los discípulos que acompañaban el caminar histórico de Jesús. Así que tenemos que tener en cuenta cómo la resurrección se nos presenta, ¿verdad?, como un hecho aislado, sino como el culmen de una vida vivida en obediencia al Padre y en donación a los hombres, que precisamente eso fue lo que hizo Jesús al llegar a la cruz, ¿verdad? A través de ese camino del Gólgota. Después que Jesús hubiera pasado por el mundo haciendo el bien y liberando a todos los que estaban oprimidos, después de haber muerto en la cruz, como consecuencia de ese camino, Dios lo resucitó. La vida nueva y plena que la resurrección significa es el punto de llegada en una existencia puesta al servicio del proyecto salvador y liberador de Dios. Por otro lado, esta vida vivida en entrega y donación es una propuesta transformadora que, una vez que es acogida, libera de la esclavitud, del egoísmo y del pecado. Y los discípulos, pues son aquellos precisamente que se unirán a Jesús y que acogerán su propuesta liberadora. Si la vida de los discípulos se identifica con la de Jesús, ellos van a resucitar. Y esto es, ¿verdad?, a renacer a una nueva vida, ¿verdad?, esa vida plena. Además de eso, son testigos, y es absolutamente necesario que esta propuesta de resurrección, de vida plena y de vida transfigurada, llegue a todos los hombres. Se trata de una propuesta de salvación universal que a través de los discípulos debe llegar a todos los pueblos de la tierra sin distinción. Los acontecimientos precisamente del día de Pentecostés ya habían anunciado la universalidad de la propuesta de salvación presentada por Jesús y testimoniada por los apóstoles. Así que, Jay, tenías algo también, ¿verdad?, sobre esa primera lectura de los Hechos. Pues gracias, Eric. Un comentario. Hemos comido y bebido con Él después de su resurrección. El libro de los Hechos de los Apóstoles es una óptima lectura para este tiempo pascual. Aquellos primeros cristianos fueron la comunidad de Jesús resucitado, el Señor que sigue actuando invisiblemente por medio de su Espíritu y visiblemente por medio de su comunidad. Hubo muchas dificultades, persecuciones,
y sobre todo martirio. Pero en verdad, primero los apóstoles y luego otros discípulos como los diáconos o Pablo y Bernabé dieron testimonio valiente de Cristo Jesús y fueron construyendo comunidades llenas de fe y alegría. Es un libro que la comunidad cristiana puede tomar como espejo en estas semanas de Pascua que vienen aquí en adelante para nosotros poder estimularnos y seguir su ejemplo de firmeza en la fe y en el testimonio. Gracias, Eric. Gracias a ti, Jay, y creo que es momento, ¿verdad?, de ir a un cántico para luego continuar con nuestra segunda parte de nuestro programa. Pues continuamos con ustedes el cántico número 5, Canto para Tiempo de Pascua del Ministerio Luz de Alba. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a contemplar la luz de un nuevo sol, la paz podemos declarar, el triunfo del amor. Hoy resucitó y la libertad salió de su prisión. Venid a contemplar que todo está ya en flor. La primavera vuelve ya vestida de color. Hoy resucitó y la libertad nos abre el corazón. Venid a entonar una alegre canción, con palmas y con fuerte voz a Cristo anunciar. Hoy resucitó y la libertad su vuelo ya emprendió. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, hermanas y hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Gracias por siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde. También nos pueden escuchar a través de radiopaz810.com. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram, Liturgia y Música. Y saludando a todos nuestros hermanos en estas Pascuas de Resurrección que nos escuchan a través de todas las emisoras que nos retransmiten por el mundo. Así que muchas felicidades desde Puerto Rico, la isla del encanto. Amén. Bueno, definitivamente estamos con esta alegría, ¿verdad?, de este domingo de Pascua de Resurrección, porque el Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. ¿Y quién dice aleluya? Aleluya. Aleluya, aleluya. Así. Amén. Aleluya. Y entrando entonces, hermanos y hermanos, en la discusión de estas lecturas de hoy, en esa lectura de los Colosenses, busquen los bienes de allá arriba donde está Dios. Y precisamente Pablo escribió esa carta a los Colosenses cuando estaba en prisión en Roma. Fíjense en esto. Epafras, que era su amigo, le visitó y le habló de la crisis por la que atravesaba la iglesia de Colosas. Algunos doctores pues enseñaban esas doctrinas extrañas que mezclaban especulaciones acerca de los ángeles. Y eran unas prácticas ascéticas, ¿verdad? Esa palabra de domingo. Ascéticas. Rituales legalistas, prescripciones sobre los alimentos y la observancia de determinadas fiestas. Todo esto debería, ¿verdad?, en opinión de estos maestros, completar la fe en Cristo, comunicar a los creyentes un conocimiento superior de Dios
y de los misterios cristianos y posibilitar una vida religiosa más auténtica. Pablo afirma, ¿verdad?, esa absoluta suficiencia de Cristo, y el texto que se nos propone como segunda lectura precisamente es la introducción a la reflexión moral de la carta, después de presentar la centralidad de Cristo en el proyecto salvador de Dios. Pablo recuerda a los cristianos de Colosas que es preciso vivir de forma coherente y verdadera el compromiso asumido en Cristo. Y precisamente en este texto Pablo presenta, ¿verdad?, como punto de partida y base de la vida cristiana, la unión con Cristo resucitado, en la que el cristiano es introducido por el bautismo. Al ser bautizado, el cristiano muere al pecado y renace a una vida nueva, que tendrá su manifestación gloriosa cuando sobrepasemos por la muerte la frontera de nuestra vida terrenal. Y por eso, hermanas y hermanos, nosotros los cristianos católicos siempre decimos que en el bautismo es que nacemos. O sea, fisiológicamente, ¿verdad?, para la ciencia, pues nosotros nacemos cuando salimos del vientre de nuestra madre. Obviamente, pues eso es un milagro, ¿verdad?, patente que nos hizo Dios, ¿verdad?, a través de la mujer con la fecundación. Sin embargo, los cristianos católicos creemos firmemente que el verdadero nacimiento a nuestra fe cristiana es precisamente el bautismo. Y lo confirmamos precisamente a la confirmación, porque nosotros nos bautizamos pequeños sin tener, ¿verdad?, todavía ese conocimiento, pero cuando vamos cogiendo ese catecismo y conociendo a nuestra iglesia, pues ahí es que lo confirmamos en nuestra confirmación. Así que precisamente mientras caminamos al encuentro de ese objetivo último, nuestra vida tiene que tener a Cristo, ¿sabes? Eso significa que tenemos que despojarnos de ese hombre viejo, ¿verdad?, por un proceso de conversión que nunca está acabado, y revestirnos cada día más profundamente de la imagen de Cristo, de forma que nos identifiquemos con Él por el amor y por la entrega de la vida. Y esto está bien interesante porque es como yo digo, cuando uno estudia medicina, pues todo el tiempo uno está leyendo y, ¿verdad?, y fortificando ese conocimiento. Pues la fe cristiana es lo mismo, hermano. O sea, nosotros tenemos que estar en esa constante búsqueda, ¿verdad?, de la palabra. Y precisamente eso es lo que nos ayuda a despojarnos, ¿verdad?, de ese hombre viejo, a llevarnos a ese hombre nuevo. Y precisamente eso es lo que nos trae esta lectura, ¿verdad?, a través de Pablo. Así que Pablo, ¿verdad?, nos presenta esta idea que tenemos que vivir con los pies en la tierra, fíjense, hermano, pero con el corazón y la mente en el cielo. Fíjense qué hermoso esto. Y lo repito, hermanos, con los pies en la tierra, pero con el corazón y la mente en el cielo. Es allí donde están los bienes eternos y nuestra meta definitiva. Así que, o sea, en arroz y habichuelas, como dicen en Puerto Rico, no podemos aferrarnos a las cosas mundanas. Eso así. ¿Verdad? Y al dinero, o sea, y no queremos decir, hermanos, que el dinero no hace falta, porque es la única forma de vida para nosotros sustentar a nuestra familia. Pero tenemos que estar conscientes que tenemos que luchar por nuestra salvación. Y ese camino que nos presenta Pablo en esta lectura precisamente es eso. Convertirnos en hombres nuevos y ir por ese camino, que es un camino de piedra, porque hay nuestros tropiezos y el Señor nos pone cruces en el camino, ¿verdad?, que son cruces que tenemos que cargar, y como habíamos dicho en programas anteriores, que nos convirtamos también en cirineos, ayudando a cargar las cruces de nuestros hermanos. Porque nadie dijo que era fácil. O sea, esto es un camino difícil, y más cuando somos cristianos auténticos. Sí. Y a eso es lo que nos lleva esta segunda lectura. Así que nuestro hermano Jay, ¿verdad?, tenía también por ahí un comentario sobre esta hermosa lectura. Sí, yo quiero llevar por el mismo punto que tú tocaste hace un minuto atrás. Busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo. Ese pasaje de Pablo en su carta a los de Colosas es el más apropiado para este domingo. Es breve, pero bien denso, y sobre todo como para darle uno motiva, ya
que han resucitado con Cristo busquen las cosas de allá arriba. Celebrar la Pascua del Señor es asumir coherentemente lo que representa de novedad de vida en el Espíritu. Aspiren a los bienes de arriba, porque caminamos hacia la misma meta que Cristo. Entonces también ustedes estaremos juntamente con Él en la gloria. Gracias, Eric. Amén, amén. Fíjate, y entrando ya en ese evangelio de Juan, Cristo había de resucitar entre los muertos. Y precisamente en esa primera parte de ese cuarto evangelio, Juan describe esa actividad creadora y vivificadora del Mesías. El último paso de esa actividad destinada a hacer surgir el hombre nuevo, ¿verdad? Que precisamente estábamos hablando de eso en esa segunda lectura de Pablo. La muerte en la cruz. Ahí Jesús imparte la última y definitiva lección. La lección del amor total. Que no guarda nada para sí, sino que hace de su vida un don radical al Padre y a los hermanos. En la segunda parte, pues Juan nos presenta el resultado de la acción de Jesús. La comunidad de los hombres nuevos, recreados y vivificados por Jesús, que con él aprenderán a amar con radicalidad. Y se trata precisamente de esa comunidad de hombres y mujeres que se convertirán y se unirán a Jesús, y que cada día, igual que ante el sepulcro vacío, son invitados a manifestar su fe en él. Y precisamente este texto comienza con una indicación aparentemente cronológica, pero que debe ser entendida sobre todo en clave teológica. El primer día de la semana, ¿verdad? Que significa que comienza un nuevo ciclo, el de la nueva creación, el de la Pascua definitiva. Y aquí comienza un tiempo, y es el tiempo del hombre nuevo, que surge a partir de la donación de Jesús. Y precisamente el primer personaje de esta escena es María Magdalena. Ella es la primera en dirigirse a la tumba de Jesús, cuando todavía el sol no había nacido, en la mañana del primer día de la semana. María Magdalena representa a la nueva comunidad que nació de la acción creadora y vivificadora del Mesías. Esa nueva comunidad, testigo de la cruz, cree en un principio que la muerte ha triunfado y deposita a Jesús en el sepulcro. Es una comunidad perdida, desorientada, insegura, desamparada, que no consigue descubrir que la muerte fue derrotada. Pero ante el sepulcro vacío, la nueva comunidad se da cuenta de que la muerte no ha vencido y que Jesús está vivo. Qué hermoso esto, ¿verdad? Y en esta secuencia, Juan nos presenta una catequesis sobre la doble actitud de los discípulos ante el misterio de la muerte y de la resurrección de Jesús. Eso es así. Esa doble actitud se expresa en el comportamiento de los dos discípulos, que en la mañana de Pascua corren hacia la tumba de Jesús. Simón Pedro y el otro discípulo que precisamente no es identificado, pero que parece ser el discípulo amado, presentado, ¿verdad?, en el cuarto evangelio como modelo ideal del discípulo. Así que más adelante seguiremos discutiendo este bello evangelio, pero creo que es momento idóneo para un cántico, para que entonces nuestro hermano Jay también nos dé, ¿verdad?, su insumo sobre este evangelio. Pues gracias, Erinaldo. Escuchemos el cántico número 3, Resucitó, de Gabriel Beltrán. Temprano en la mañana, antes de que salga el sol, María, Madre de Santiago, salió de su habitación con rumbo hacia el sepulcro donde estaba el Señor. María Magdalena acompañaba la misión con aroma entre sus
encontraron el sepulcro sin la piedra en su exterior. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Señor? ¿Qué pasó? ¿Dónde lo han puesto? Resucitó, resucitó. El Señor ya no está aquí, resucitó. Venció a la muerte, venció a la muerte. El Señor ya no está aquí, resucitó, resucitó. Liturgia y música. Continuamos aquí en esta celebración, celebrando el domingo más importante de todo el año. Vale la pena que resuene también en todas las misas de este domingo ese anuncio gozoso de que los ángeles a las mujeres, según el evangelio de anoche, ¿sabe? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Es bueno detenernos en esta convicción. Cristo vive, porque nos hace falta para seguir con más ánimos nuestro camino cristiano. Lo mismo que si leemos el Evangelio de Emaús la tarde del domingo, nos tenemos que dejar convencer también nosotros y llegar a reconocer al resucitado en su palabra, en su Eucaristía, en su comunidad. Estamos celebrando, como dije, el domingo más importante de todo el año, y es el que da sentido a todos los domingos durante el año. El día del Señor, la Pascua de Cristo, fundamento y posibilidad de nuestra Pascua. A la luz del Evangelio de Juan, podemos tomar dos palabras que son bien importantes del texto: sepulcro y vivo. Por un lado, sepulcro. María Magdalena entra al sepulcro y nosotros vamos a entrar con ella. Entrar en el sepulcro tiene que ver con la muerte, con lo más lúgubre y oscuro de nuestra vida. A veces se hace necesario tomar contacto con esos rincones, que son rincones de nuestra existencia. Para que haya una resurrección, tiene que haber muerte, y esto implica entrar en nuestros propios sepulcros. Revisar todos los rincones de nuestra vida y no tener miedo de aceptar y asumir las propias experiencias de muerte, y eso incluye oscuridad y miedo, que son parte de nuestra historia personal. Por otro lado, la otra palabra es vivo. Entrar al sepulcro sin fe y sin esperanza sería loco. La realidad cambia si escuchamos la pregunta retórica de los dos hombres con las vestiduras que eran deslumbrantes, que hoy también nos dicen a nosotros: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? El que está vivo es Jesucristo, que es nuestra Pascua, nuestro Salvador. Él y solo Él, que es la vida, da la vida que nos saca de la oscuridad, del sepulcro, de las tinieblas, de la muerte. Por eso Jesús ha resucitado como Él lo había dicho, y la última palabra no la tiene el sepulcro, sino
la última palabra la tiene la vida, Jesús. Amén. Amén. Bueno, Jay y Tomás, precisamente siguiendo esa línea, la lógica humana va en la línea de la figura representada por Pedro. El amor dado hasta la muerte, los servicios simples y sin pretensiones, la entrega de la vida, solo conducen al fracaso, no es un camino sólido y consiste para llegar al éxito, al triunfo, a la gloria. De la cruz, del amor radical, de la donación de sí, no puede surgir realización. Felicidad, vida plena. Es verdad que esta es la perspectiva de la cultura dominante, es verdad que esta es la perspectiva de muchos cristianos, representados en la figura de Simón Pedro. Entonces ahora viene una pregunta. ¿Cómo me sitúo frente a esto? Pues precisamente la resurrección de Jesús prueba precisamente que la vida plena, la vida total, la transfiguración total de nuestra realidad finita y de nuestras limitadas capacidades pasa por el amor que se da, con radicalidad, hasta las últimas consecuencias. Tengo conciencia de eso. Conduzco mi vida en esa dirección. Por la fe, por la esperanza, por el seguimiento de Cristo y por los sacramentos, la semilla de la resurrección, el propio Jesús, es depositada en la realidad del hombre. Revestidos de Cristo, somos criatura nueva. Estamos, por tanto, llamados a resucitar hasta alcanzar la plenitud, la maduración plena, la vida total, cuando sobrepasamos la barrera de la muerte física. Por lo tanto, aquí comienza la nueva humanidad, ¿verdad? Y es lo que decimos siempre. O sea, nosotros tenemos que vivir la vida pensando en esa salvación. Y que la vida no termina ahí. O sea, yo siempre he dicho, y siempre lo he comentado, ¿verdad? En otros programas, que el ser humano es un ave de paso, ¿verdad? Que pasa por la vida, unos por caminos más difíciles que otros, pero estamos aquí como aves de paso. ¿Verdad? Y lo próximo es vivir esa vida para tratar de ser santos, ¿verdad? Y llegar lo más santificado posible al cielo, ¿verdad? Que ese debe ser nuestro caminar y nuestro fin. La figura de Pedro puede también representar aquí esa vieja prudencia de los responsables institucionales de la iglesia, que les impide caminar al frente de la peregrinación del pueblo de Dios, de arriesgar, de aceptar los desafíos, de unirse a lo nuevo, a lo desconcertante, a lo incomprensible. Así que el evangelio de hoy sugiere que es precisamente ahí donde tantas veces se revela el misterio de Dios y se encuentran ecos de la resurrección y de la nueva vida. Y resumiendo, hermano, precisamente la liturgia de este domingo celebra la resurrección y nos garantiza que la vida en plenitud es fruto de una existencia hecha don y servicio en favor de los hermanos. La resurrección de Cristo es el ejemplo concreto que confirma todo esto. Así que verdaderamente, hermanas y hermanos, Cristo resucitó y no resucitó en vano. O sea, Él resucitó porque estaba escrito y así tenía que ser, y Él siguió, ¿verdad?, el mandato del Padre. Eso hace. O sea, Él obedeció a Dios en todo momento. Llegó a la tierra, se hizo hombre, convivió con nosotros y estuvo ahí, ¿verdad?, 33 años en vida terrenal, porque precisamente, ¿verdad?, Dios hace las cosas perfectas y así tenía que ser. Murió en un madero por nuestros pecados, pero a la cosa no se queda ahí. O sea, Él sufrió por nuestros pecados, pero después fue a la gloria del Padre, ¿verdad?, al resucitar, y eso fue un momento de alegría. O sea, yo me imagino, y yo creo que Tomás y Jay también, o sea, eso rebosante de Jesús resucitando y cuando los ángeles lo reciben en el cielo, eso fue una fiesta tremenda. Bueno, esto está interesante hoy, pero lamentablemente, hermanos, no tenemos tiempo para más.
Sí, Dito. Así que vamos a pedir a nuestro hermano Jay, ¿verdad? Que nos mencione los hermanos, ¿verdad? Que piden oración siempre. Siempre. Gracias, Erinaldo. Oremos por Hilda López, Vilma García, Teddy Ruiz Guerrero, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y Beliz López y su niño Chili, y por último la recuperación del papá de Ana Daisy González. También ponemos en oración a la hija de un compañero de Ministerios de Música que en estos días estuvieron pidiendo donantes de sangre y demás. Pues pedimos por la pronta salud de esa jovencita. Amén. Amén. Así será. Oración final. Señor Jesús, tú que moriste y resucitaste por nosotros, ayúdanos a descubrir los signos de tu presencia salvífica en la historia. Haznos capaces de testimoniar tu amor y danos valor para hablar de ti a quien no te ha encontrado todavía. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Pues ya esto fue todo por el día de hoy, hermanas y hermanos, y nos despedimos con mucho cariño. Hasta la próxima vez. Felices Pascuas de Resurrección. Terminamos el programa con el cántico número 6. Que se note en ti, del Ministerio Profeta de Puerto Rico y Tantán. Bueno, hermanas y hermanos, felices Pascuas de Resurrección. No queda tiempo para más. Gracias por escucharnos en este su programa Liturgia y Música. Hay que visitar. Como Cristo lo enseñó, si Cristo resucitó, que se note en ti, en tu rostro. Ríe para el Señor. Si Cristo vive en ti, que se note su amor entre nosotros. Oh, al hambriento darle pan, al pobre hay que consolar. Como Cristo lo enseñó, si Cristo resucitó, que se note en ti, en tu rostro. Abre tu corazón. Si Cristo vive en ti, que se note su amor entre nosotros. Al desnudo hay que vestir, tenemos que compartir. Como Cristo lo enseñó, si Cristo resucitó, que se note en ti, en tu rostro. Que se note en ti. Si Cristo vive en ti, que se note su amor entre nosotros. Si Cristo resucitó, que se note en ti, en tu rostro. Si Cristo vive en ti, que se note su amor, que se note siempre en ti. Si Cristo resucitó, Que se